Como decíamos ayer, profesor Bustillo, en estos días hay una conmemoración impresionante, sobre todo en Europa. 25 años de la caída del muro de Berlín. Comenzó en el 61, ¿verdad? Bueno, que Hasta se la construyó en presente, 1961. Sí, señor. Para entender qué fue lo que pasó con el muro, hay que ir bastante para atrás y llegar al final de la Segunda Guerra en 1945, cuando las grandes potencias decidieron dividirse a Alemania entre Dividirse a cuatro. Alemania, ¿Eso dónde exactamente. fue? ¿Quién Eso decidió fue eso? en Crimea, allá en Yalta, en el orden de Yalta, e instaurar un nuevo orden en el mundo, conocido precisamente con ese nombre, el orden de Yalta. Entonces, lo principal era dividir a Alemania. Recuerde usted que había un ministro de Agricultura norteamericano, Morgenthau, que dijo, ¿por qué no acabamos de una vez con el problema alemán? Vamos a echarle pasto a esto. Es decir, Pero vamos a entonces, echarle hierba. bueno, y se dividió en 4 partes. Sí, señor, los aliados, cada uno cogió La su Gran parte. Alemania, cada uno cogió su parte. Entonces, Y a Berlín la partieron por la mitad de la puerta de Brandenburgo. Berlín Decía usted quedó que usted partido. llegó a Alemania y lo primero que conoció fue precisamente la puerta de Brandenburgo. Sí, a mí siempre me llamó la atención porque yo quería, en mis fantasías, me parecía estar viendo desfilar a Hitler ahí por debajo de la cuadriga. Sí. Y además, pero tuve la oportunidad de ir a Berlín Oriental, recién caído el muro. Y me llamó la atención que ese Berlín que yo conocí es igualito a La Habana que conocí hace un poco de meses, solo ruinas. El auriga de la Victoria estaba encima Pero de la ruina, puerta sí, de Brandenburgo. la Sí. ruina es el símbolo del comunismo. Ruina, es lo que deja. Pero bueno, la cuestión es que se dividió Alemania y Berlín quedó dividido también. Solo había un punto de encuentro que todavía existe, Checkpoint Charlie. Ahí es donde estaba, yo conocí eso, Checkpoint Charlie. ¿Qué ocurrió? Que los comunistas o los que estaban bajo régimen de comunistas empezaron a huir hacia Occidente. La Alemania de Ulbricht. Recuerde Empezó. usted que Ulbricht Sí. era el delegado soviético que duró Sí. mucho tiempo ahí antes de Honecker. Pero entonces la gente creía con justa razón que las cosas eran mejores en Occidente que lo que ellos tenían. Y comenzó la huida. Los comunistas, con una mentalidad bien cuadrada, decidieron que había que cerrarle el paso a todos los que querían conocer a Occidente. Y el 19 creo, de agosto de 1961, de un momento a otro apareció una gran alambrada dividiendo a Berlín. La alambrada llegó a tener 155 kilómetros. Y entonces imagínese usted, profesor Bustillo, cómo es que llega usted, se despierta y resulta que el cuarto siguiente quedó dividido por un muro. Ya usted no tiene sino la mitad de su casa, se la dividieron en 2. Y el otro pedazo se lo tapian para que no pueda mirar para allá. Así comenzó la construcción del muro. Se hizo con hormigón, anillas, varillas de acero para obtener mucha resistencia, y la gente de todas maneras seguía insistiendo en huir. Seguí insistiendo en huir y hasta el circo fue muy famoso porque hasta el león se metió a Occidente. Sí. Ese muro, me parece a mí, salvo mejor opinión, es la concretización de la idea de la cortina de hierro. Que la cortina La de hierro... frase de Churchill, claro. Eso fue en el Los 45. Países, en el 45 los países que quedaron Cayó. hacia acá, pues, Cayó el telón de pertenecen al acero. muro, a la cortina de hierro. Exacto. Diría Churchill, sí señor. Y la gente entonces, sobre todo en Berlín Oriental, se comenzaron a dar cuenta cómo sus hermanos de Berlín Occidental progresaban y llegaba el esplendor y ellos no tenían nada. Y comenzaron a huir, a huir, a huir. Se decidió poner unos puntos. 18 puntos tenía la ciudad de Berlín, como aduanas o como retenes Interno, sí, sí. internos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que vino una agitación impresionante. Y esto se precipitó cuando Austria y Hungría levantaron la división que tenían con Alemania Oriental. Y los alemanes orientales comenzaron a huir hacia Hungría y hacia Austria para asilarse allá en las respectivas embajadas alemanas, o de la República Federal, que era la de Occidente.
La de Ludwig Erhard, la de Adenauer. Sí, Y claro esto que se sí. fue haciendo impresionante y creciendo la huida de las gentes, hasta que uno de los altos funcionarios de Berlín, ya cogido de las circunstancias, en una manifestación gigantesca, la gente ansiosa. Creo que mire, le hicieron una pregunta a ese señor. esa es la pregunta, una pregunta de las preguntas que cambian la historia. El pobre señor estaba todo aterrado, no sabía, esperando que el Kremlin le dictara qué era lo que había que hacer, y mientras tanto la gente pidiendo, y dijo, no, sí, los vamos a dejar que pasen. Y alguien preguntó, ¿pero cuándo? Él no sabía, dijo, yo creo que inmediatamente Inmediatamente se se produjo vino la debacle. la avalancha, sí. La avalancha, y El la gente tsunami comenzó humano. a salir, pero por montones. Es que uno no tiene idea de qué era eso, la gente huyendo, corriendo a abrazarse con su familia, que hace 28 años no se veían. Y comenzó lo que la televisión nos ha mostrado y nos va a mostrar todos estos días: la gente rompiendo, tratando de romper el muro a ladrillazos, y hasta que al fin se cayó el muro. Y se quedaron con recuerdos, con ladrillos, precisamente. Había un paisa que creo que tenía un negocio de ladrillos del muro de Berlín. Bueno, esos países sí, para hacer negocios. Yo también conocí unos países que vendían en Medellín en 1968 unos certificados que decían: certifico que estuve en el Congreso Eucarístico inaugurado por el Papa Pablo VI. Y lo vendían en la calle y la gente lo compraba. Pero del muro de Berlín sí se hizo un negocio. Yo tengo un pedazo de muro de Berlín y lo tengo en un cofrecito de madera. Un recuerdo, ese es un recuerdo histórico. Un souvenir del muro de Berlín. Un claro recuerdo que sí. histórico. De todas maneras, se cayó el muro y comenzó a unificarse Alemania. La capital de Alemania Occidental o República Federal quedaba en Bonn. En Bonn, sí, señor. Y entonces, ya después de unos tiempos, volvió a Berlín. Es impresionante cuál fue la persona clave en la unificación de Alemania. Helmut Kohl. Helmut Kohl, un señor gigantesco y enorme, que ahorita no quieren saber nada de él, lo odian, pero él mismo dice que él le enseñó a una muchachita que no sabía manejar el cuchillo y el tenedor, le enseñó a comer con esos instrumentos. Esa muchachita se llama Angela Merkel, Y Angela que es la Merkel, gran canciller de la Alemania Alemania de hoy. Oriental, Angela Merkel. Ella, Sí, sí. oriunda de Alemania Oriental. Entonces, mire cómo se fue unificando esto, y ahora tenemos el Gran Berlín, la Gran Alemania. Recelaban siempre los británicos. Los Recuerde usted británicos que nunca quisieron, porque le es tenían un pánico a cuarto Alemania. Reich, ¿y en qué nos estamos metiendo? Pues ahí vamos, y está Alemania mandando en Europa en este momento. Sí, señor. Y eso es lo que se está conmemorando. Recordemos que con la caída del muro, después se acabó eso que se llamó la cortina de hierro, que los artífices, el gran arquitecto de eso fue Gorbachov. Gorbachev con Con su famosa obra La Perestroika, La Perestroika y con el movimiento ese de y transparencia Glasnost. llamado el Glasnost. Sí. Perfecto. Que no puede entenderse la caída del muro sin la Sin Perestroika ellos. y el Glasnost. Entonces, eso es lo que se está conmemorando en estos días, y es una fecha supremamente importante para que nosotros nos tengamos en cuenta, profesor Bustillo. Claro, gracias.